Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de una plataforma de inversión que puede ser incluso más interesante que Ticker, que Coifin, que MarketBeat y que muchas plataformas que ya te he traído en el canal. Lo cierto es que esta plataforma, la que te voy a hablar en este vídeo, tiene la opción de inteligencia artificial, es decir, que puedes hacerle preguntas sobre diferentes compañías y digamos que la plataforma te responde. También te ofrece datos e información sobre resultados presentados de las compañías. Puedes hacer seguimiento de carteras tanto a superinversores como también a otros institucionales. Por supuesto, también puedes ver medias del mercado, evolución de las compañías, puedes hacerte tu propia cartera. También al mismo tiempo te ofrece la opción de tener un screener para hacer un buscador de acciones y poder filtrar así y encontrar las mejores oportunidades de inversión. Y todo esto, por supuesto, te lo voy a enseñar en este vídeo. La plataforma en cuestión es finchat.io, que esta plataforma, pues como ves, es bastante completa e incluso, como te digo, puede rivalizar directamente con plataformas como Ticker o Coifin o MarketBeat, entre otras. Lo primero que voy a hacer es navegar por toda la plataforma para enseñarte cuáles son las funciones principales y además déjame decirte que esta plataforma, por supuesto, aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado te voy a dejar un enlace para que te unas a través de ese enlace y puedas acceder a la versión Pro, es decir, la versión más avanzada, un poquito más limitada, pero por un tiempo determinado, entre 2 semanas y un mes, para que puedas utilizarla de forma gratuita y puedas adaptarte a la plataforma. Por supuesto, en este vídeo voy a centrarme en cada parte y la primera parte que vamos a ver es la de Copilot, que esta sería como una especie de ChatGPT, utiliza el Copilot de Microsoft, donde aquí por supuesto le podemos hacer preguntas a la plataforma con todos los datos registrados que tiene la propia plataforma y en base a esos datos pues te responde sobre diferentes cuestiones o dudas que puedas tener sobre cualquier empresa. Este apartado lo voy a dejar para el final porque es el más completo e interesante, pero lo que sí que voy a hacer es ir a la parte de dashboard, donde aquí por supuesto te puedes crear tu portfolio o tu cartera de inversión. En este caso, fíjate que por ejemplo, si yo quisiera añadir o hacer una cartera con por ejemplo diferentes compañías, imagínate que la primera compañía que quiero incorporar a cartera es Alphabet, lo que quiere decir que ya se me despliega esto y fíjate que de forma instantánea pues ya tengo datos sobre mi cartera, datos sobre Alphabet que yo puedo poner. Por ejemplo, aquí te sale 90 acciones, pero imagínate que yo quiero comprar 100 acciones o he comprado 100 acciones y el precio de compra, pues imagínate que por ejemplo lo he comprado a 130, pues fíjate que ya me sale automáticamente que tengo un 26% de ganancia, que tengo ahora mismo 164.000 euros o dólares. En este caso yo, porque aquí he puesto 1000 acciones, pero si pongo 100, 16.426 dólares. Y fíjate que además tengo aquí, por ejemplo, una parte proporcional que sería de efectivo, donde por supuesto también pues si tengo efectivo en cartera pues puedo cambiarlo. Imagínate que en lugar de 10.000 dólares pues tengo 5.000 y fíjate que todos estos cambios automáticamente se van cambiando en tiempo real, donde aquí me dice el porcentaje de la compañía que representa en mi cartera, 76%, luego tengo un 23% en cash, aquí tengo datos sobre la media de todas las compañías que tenga en cartera, aquí por supuesto la rentabilidad, los EPS últimos que ha presentado la compañía, el PER al que estaría cotizando la compañía, el último PER, en este caso trailing te lo muestra aquí, pero también más adelante podemos ver el forward. Por supuesto también puedo añadir más posiciones, como por ejemplo aquí puedo añadir por ejemplo posiciones de efectivo, más puedo aquí cambiar por ejemplo si quiero verlo en miles de millones, en billions o también en 100.000, en este caso depende de cómo quiera ver los datos. Aquí ves que va cambiando absolutamente todo. Luego puedo añadir más compañías aquí o incluso más datos importantes que yo quiera ver justo aquí para valorar, es decir, beneficios, crecimiento, también ingresos, márgenes, todo eso lo puedo ajustar para verlo en mi cartera. Y por supuesto imagínate que si yo añado otra, por ejemplo el caso de Nvidia, ves que todo se me cambia automáticamente. Y por ejemplo aquí imagínate que también pues en lugar de esto, imagínate que yo he comprado 50 acciones de Nvidia y lo he comprado a un precio medio por ejemplo de 70, pues me sale que tengo pues un 70% de rentabilidad, 5.976 dólares invertidos con a precio de mercado, en este caso, es decir, teniendo en cuenta los beneficios, 27.400. Esto se ajusta automáticamente y también me dice por industria y por país cómo lo tengo diversificado o repartido.
y por supuesto también, como ves, puedo descargar absolutamente todo esto para tenerlo en este caso en mi ordenador descargado y así poder acceder de forma más rápida a la información. Por supuesto, luego también hay otra pestaña, como ves aquí, aparte de la descripción de la cartera, tienes la parte de rentabilidad, donde aquí por ejemplo me dice a un día, una semana, un mes, 3 años, 5 años, pues la evolución de las compañías, es decir, la evolución también o la rentabilidad que ha ofrecido esta compañía. A 10 años, por ejemplo, Nvidia un 70% y ha ofrecido un 35% de rentabilidad anualizado, que por si no lo ves por la cámara me cambio un segundo, ves 35% y 22%, por ejemplo, Alphabet en este caso. Aquí al mismo tiempo puedes ver también dentro de la plataforma que quedan 4 días de prueba. Como te digo, si tú accedes a esta plataforma tienes 15 días, pero si accedes desde el enlace puedes tener entre 15 días y un mes a la versión Pro. También, por supuesto, decirte que a esta versión puedes acceder y hay diferentes pagos, como puedes ver, la versión profesional, la versión Plus, la versión gratuita y la versión de empresa. Y aquí, por ejemplo, pues varía un poquito en función de si lo quieres pagar mensual o de forma anual, te ahorras un poquito, como puedes ver. Y si bajamos un poquito más también ves las principales diferencias entre la cuenta gratuita, la cuenta Plus y la cuenta Pro, donde por supuesto la cuenta Pro es la más avanzada, donde tienes más datos anuales, también más estimaciones de analistas, también tienes más usos de la inteligencia artificial, pero lo principal o lo más interesante es que la base, es decir, la información a todas las compañías, ETFs y también los ratios KPIs, ves que es exactamente igual en todas las versiones. Lo único que realmente cambia es la cantidad de usos de inteligencia artificial, es decir, la cantidad de preguntas que puedas hacer cada mes, 10, 100 o 500, al mismo tiempo también la cantidad de informes anuales, estimaciones de analistas, también notificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, como ves, está todo aquí exactamente estructurado, pero si volvemos aquí a la parte de rentabilidad, como decía, aparte de la cartera que tienes formada, luego tienes noticias, donde todas las noticias que incorpores a tu cartera o a este portfolio, pues te van a salir de todas las compañías. Aquí como puesto, como ves, Nvidia y Google, pues te salen todas las noticias relevantes, es decir, publicaciones de resultados, también pues por si ha habido alguna nota de prensa, alguna información relevante, también si han hecho algún evento público o privado, todo esto puedes acceder de forma mucho más sencilla y como ves todos estos datos puedes ir cambiándolo en función vayas necesitando o vayas haciendo cambios de tu cartera, lo cual quiere decir que te permite hacer un seguimiento lo más realista posible y esto como ves pues es bastante interesante. Si pasamos a la siguiente pestaña, que es la de análisis, fíjate que por ejemplo aquí por defecto me sale la compañía de Microsoft. Aquí por ejemplo ves que se abren varias pestañas que son justo las que tienes aquí también arriba y lo interesante es que por ejemplo cuando abres la pestaña de descripción, por ejemplo hablando de Microsoft, te salen pues todos los datos importantes de la compañía, como puede ser por ejemplo el gráfico, que esto por supuesto lo puedes modificar a tu gusto, puedes cambiar o por ejemplo mover con el ratón, como puedes ver. Fíjate que aquí por ejemplo en el gráfico vemos la parte de precio, pero que también podemos modificarlo. Por ejemplo, podemos ver máximas caídas de Microsoft en los últimos 5 años, donde aquí vemos registrado las caídas que ha sufrido Microsoft a 5 años, a 3 años, a 1 año, en el último año cuáles han sido las caídas máximas. Por ejemplo, la caída máxima que ha sufrido en este último año ha sido de un 18% y todo esto, por supuesto, como puedes ver, lo puedes ir modificando, ver distintos aspectos temporales, también puedes descargar estos datos, por supuesto, y fíjate que no solo está esto, sino también la rentabilidad que ha ofrecido en este periodo. Por ejemplo, fíjate que en el gráfico sale que el cambio que ha sufrido, es decir, la rentabilidad que ha ofrecido es de un 175% en los últimos 5 años, es decir, más que doblar, o por ejemplo en el histórico que ha ofrecido un 62.700%, también por supuesto puedes cambiar más. Aquí tienes el ejemplo de qué hubiera pasado si hubieras invertido 10.000 euros o dólares en este caso, pues fíjate que en todo este periodo lo hubieras transformado en 10 millones, o por ejemplo en el último año fíjate que sale que hubieras tenido una pérdida, que hubieras tenido 9.350 a 1 año o a 3 años, que esos mismos 10.000 dólares se hubieran transformado en 13.000, es decir, como ves aquí tienes para modificar bastantes datos interesantes. Y fíjate que también aquí arriba en la parte superior tienes por ejemplo acceso a la call, a la conference call, de forma también en formato de audio o en formato escrito, tanto a los últimos eventos, por ejemplo el último evento de Morgan Stanley, también por supuesto tienes aquí los trimestrales, los anuales,
también algunos eventos tecnológicos, por tanto puedes acceder aquí, incluso fíjate que si le doy, lo ves y lo escuchas y lo puedes estar escuchando en directo, por tanto aquí ves la información que puedes acceder o ponértelo de fondo si quisieras, por tanto esto es mucho más accesible. Al mismo tiempo aquí ves la descripción de la compañía, quién es el CEO, la empresa, qué es o el tipo de sector, también el año de fundación y los principales ratios de la compañía, como pueden ser por ejemplo market cap, enterprise value, los últimos ingresos presentados, las acciones en circulación, empleados, bueno, como ves toda la información. Incluso también puedes ver los múltiplos de forma resumida, tanto trailing como forward, como puedes ver aquí, por ejemplo, que la compañía actualmente está cotizando a 28 veces forward o 31 veces trailing, teniendo en cuenta los beneficios pasados o futuros. Luego también las rentabilidades o el crecimiento que ha tenido a 3 años, a 5 años, la yield por dividendo, el payout, es decir, aquí vemos información muy importante, incluso el ROIC también, como puedes ver. Aquí voy a cambiarme y si fíjate que cambiamos aquí a la parte de financial, que por supuesto también puedes ir aquí, pues vemos los datos históricos de la compañía. Aquí por ejemplo podemos ver datos desde 2015 hasta 2024 y por supuesto con estimaciones a futuro. Por supuesto las estimaciones, si cambiamos esto de aquí, salen las estimaciones hasta 2027. Recuerda que esto es la versión Pro, pero es una versión limitada porque es la versión gratuita, pero digamos que durante un tiempo puedes utilizarla y ver los datos más relevantes, como digo, de forma gratuita. Por tanto, aquí ves estimaciones en ingresos, también ves en beneficio operativo, bajamos un poquito más y vemos en beneficio neto también las estimaciones, en EPS, en EBITDA, es decir, que aquí ves distintas estimaciones a 3 años vista y los datos históricos. Y por supuesto, lo interesante es que cualquiera de estas opciones, si por ejemplo lo pones en revenues, vemos aquí la evolución de revenues. Aquí por supuesto podemos modificar los datos de este gráfico, como por ejemplo ponerlo lineal para ver el crecimiento de esos ingresos, es decir, cómo ha sido la evolución de esos ingresos. También podemos verlo de otra forma. Fíjate que si bajamos un poquito más y también quiero poner, por ejemplo, beneficio operativo y en este caso el beneficio neto, subimos y lo vemos aquí, podemos estar cambiando absolutamente todo esto para ponerlo todo en barras separadas o en barras juntas para que esté todo junto en una misma línea y ver cuál es el porcentaje de los ingresos, cuánto es, por ejemplo, de beneficio operativo y de beneficio neto de cada barra por completo. También aquí lineal, podemos modificar, ocultar, como ves, podemos quitar todo esto, es decir, que esto es bastante visual de toda la información. Y aquí por supuesto vemos los datos de la P&L, como puedes ver, al mismo tiempo también del balance y de los cash flow. También podemos cambiar los datos para verlo en billions, en millones o en miles de euros también o de dólares, al mismo tiempo también en anual, trimestral, como puedes ver aquí, todos los datos trimestrales o semianuales también, es decir, que aquí podemos ver datos en función de lo que nos interesa. Por supuesto todo esto con datos limitados porque estamos viendo la versión gratuita, pero lo interesante es que con esto ya es más que suficiente para ver la evolución de la compañía. Además, si vamos aquí por ejemplo a la parte del balance, pues podemos ver más información, como por ejemplo pues todo esto del cash, las inversiones a corto plazo. Por ejemplo, si queremos ver cómo ha sido la evolución de todas las inversiones a corto plazo, fíjate que tenía muchísimas más inversiones que caja, por ejemplo. Aquí podemos hacer una comparativa. Por supuesto podemos ver más datos sobre todo el balance, sobre toda la parte de pasivos, patrimonio neto, al mismo tiempo también dentro del cash flow más de lo mismo. Incluso aquí también podemos ver porcentajes o cambios porcentuales año a año. Si queremos ver por ejemplo la evolución año sobre año, fíjate que aquí sale esta parte, ves que no sale el crecimiento, pero aquí sí podemos poner el crecimiento. Podemos condensar la información, es decir, volverla un poquito más resumida o no, según nos interesa. Es decir, todo esto, como ves, se puede modificar y al mismo tiempo también podemos añadir o quitar algunas métricas puntuales o buscarlas aquí en el buscador directamente. Es decir, si queremos buscar pues el efectivo, la evolución o cambios de las stock-based compensation, lo que queramos, como puedes ver. Luego también tenemos la parte o el apartado de ratios, que aquí también dentro de la parte de financial es interesante. Por ejemplo, el ratio de recompras, que aquí podemos
podemos ver que más o menos la compañía ha aportado a los accionistas en forma de recompras pues crecimientos adicionales del 3%, luego del 2% y ahora más recientemente del 0,5% o del 1%. Luego también, por supuesto, la rentabilidad del pago de esa deuda, también la rentabilidad para los accionistas total, es decir, lo que han aportado adicionalmente a la evolución de los EPS, también la capitalización de mercado, el precio, es decir, aquí toda la evolución, como puedes ver también ratios como el precio ventas, también el precio beneficio operativo, también por supuesto el PER, como vemos aquí, la evolución del PER o del Price Operating Cash Flow o del Price Free Cash Flow, también la evolución de ese ratio o de ese múltiplo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que recientemente está cotizando la compañía a 41 veces Price Free Cash Flow. Recuerda que todo esto es trailing, al mismo tiempo también en cuanto al ratio PER, 31 veces. Y aquí pues por supuesto tenemos más información, aparte de que todo esto, como ves, es trailing. Podemos ir a los datos forward, como podemos ver aquí, los múltiplos forward. También si bajamos un poquito más podemos ver también en cuanto a la evolución de los márgenes, todos los márgenes de la compañía, márgenes EBITDA, márgenes de beneficio bruto, márgenes neto y la evolución año a año. Fíjate que si seguimos bajando también capital o ratios de eficiencia, como podemos ver, como el ROIC, el ROE, el ROA, todo esto y la evolución. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la compañía ofrece en 2024 un ROIC del 24%, que recuerda que esto a largo plazo nos da más o menos la información de qué rentabilidad podría llegar a ofrecer esta compañía gracias a ese ROIC o rentabilidad sobre el capital invertido. Y aquí más datos de capital o ratios de eficiencia, por supuesto. Luego aquí más datos de salud financiera, como podemos ver, de tipos de endeudamiento, deuda neta, deuda total, también deuda a corto plazo. Por supuesto, también podemos ver más datos, pero en este caso por acción, por ejemplo, los ingresos por acción, los EPS, EPS diluidos, book value por acción, también, por ejemplo, el efectivo por acción, el operating cash flow por acción o el free cash flow por acción, y cómo ha sido la evolución histórica, en este caso de 2015 a 2024, más las estimaciones. Por ejemplo, aquí vemos que en estimaciones hay estimaciones en EPS. Por supuesto, recuerda que esto, al ser una versión gratuita, está limitado, pero con las versiones de pago podrás ver toda esta información de estimaciones de analistas también. Luego fíjate también que el tema de empleados, cuál es la rentabilidad por empleados, aquí solamente sale el total de empleados, pero luego saldrían los ingresos que genera cada empleado, también el beneficio operativo, el free cash flow, beneficio neto. Todo esto por supuesto saldría en la versión de pago, más datos importantes como por ejemplo la investigación y desarrollo y la evolución o lo que supone con respecto a los ingresos. También aquí otro punto interesante como las stock-based compensation. Fíjate que en el caso de Microsoft pues no supone más del 4% en cuanto a incentivos, y por supuesto también el apartado de dividendos, que lo vemos aquí más abajo, cómo ha sido los dividendos y la evolución de esos dividendos, la rentabilidad y el payout de esos dividendos. Luego si vamos a la siguiente pestaña, donde aquí vemos la parte de segmentos, es decir, que ya está segmentada la compañía y también los principales ratios KPIs. Aquí por ejemplo podemos ver los principales segmentos de la compañía, por ejemplo, de dónde proceden los ingresos, de la parte de negocio y productividad, este apartado, Intelligent Cloud, More Personal Computing, otros ingresos, y aquí vemos la evolución de cada segmento. Por supuesto, si queremos ver de forma gráfica cada segmento y la evolución, aquí lo vemos de una forma visual, donde recuerda que podemos modificar todos estos gráficos en este apartado de aquí. Por supuesto, también dentro de los ingresos, aquí vemos cada segmento o cada línea de negocio. Por ejemplo, queremos ver la evolución de LinkedIn, lo tenemos aquí, toda la evolución de LinkedIn, y aquí de forma gráfica. Si en vez de LinkedIn queremos, por ejemplo, compararlo con la parte de gaming, pues aquí vemos la evolución de ambos segmentos o ambas líneas de negocio. Por supuesto, aquí podemos ver cuál es el segmento más interesante, menos atractivo o el que tiene problemas, etcétera, etcétera. Luego también podemos ver los ingresos segmentados por geografía, es decir, por países, por ejemplo, dentro y fuera de Estados Unidos. Si ponemos aquí, podemos ver de forma gráfica cómo ha ido creciendo en paralelo tanto dentro como fuera de los Estados Unidos esos ingresos. Y si bajamos también un poquito más, podemos ver también el beneficio operativo segmentado y por supuesto la rentabilidad de diferentes indicadores, como por ejemplo el crecimiento en ingresos de la parte de cloud, también por supuesto el crecimiento de los pedidos comerciales, el Office 365 o el Microsoft 365, también el apartado del Azure y otros segmentos de servicios cloud. Es decir, que aquí podemos ver toda la información
y evolución de la compañía. Y por último, dentro de la pestaña de Financial también encontramos aquí métricas personalizables, donde por supuesto aquí puedes poner diferentes comparativas, por ejemplo comparando la evolución de los ingresos con las stock options, también los márgenes, tanto de beneficios como de beneficio operativo como de beneficio neto. Es decir, que aquí puedes personalizar lo que quieres comparar para intentar ver cuál ha sido la evolución de la compañía lo más fiable posible o lo más visual posible. Luego en la siguiente pestaña puedes encontrar la pestaña de Investor Relations, donde aquí tienes las transcripciones de todos los eventos en los que se ha presentado Microsoft. Aquí por ejemplo ves el último evento que se ha presentado, pues la conferencia de telecomunicaciones, media y tecnología de Morgan Stanley, que aquí por supuesto puedes darle al play. Como puedes ver, puedes escuchar la conferencia directamente aquí, y aquí puedes pues darle para adelante, para atrás, como quieras. Y también tienes aquí una serie de eventos, presentaciones, resultados, todo lo que ha presentado la compañía. Por ejemplo, si nos vamos al Q2 de 2025, fíjate que aquí puedes no solo escuchar la conference call o leerla también, e incluso recuerda que, tal y como te he explicado en el canal, si todo esto lo ves desde el Google Chrome, pues puedes con la pestaña de traducir, fíjate que me cambio un momento la cámara, aquí con el traductor pues le das a español y automáticamente te lo traduce. Es decir, que puedes, si tienes un problema con el idioma, pues traducirlo y así leerlo de una forma más sencilla. Y por supuesto no solo eso, sino también se te abren nuevas pestañas como los datos oficiales presentados por la compañía, aquí puedes acceder, y también las presentaciones de la compañía, por ejemplo aquí del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, donde ves los datos presentados en esta presentación. Por tanto, ves que de una forma más accesible ya no te tienes que meter en la página web de la empresa, sino todos los datos puedes acceder desde esta plataforma. Por supuesto también tienes otra pestaña, la pestaña de estimaciones, donde aquí vemos la evolución o las estimaciones de los analistas y las proyecciones en cuanto a ingresos, EPS, también precio objetivo, EBITDA, free cash flow, también net asset value por acción, book value por acción, y también la evolución del CAPEX para esta compañía. Y como te decía, esto puedes modificarlo para verlo en billions, en millones también, como puedes ver. Y aquí por supuesto ves la media, la mediana, también el punto más alto, punto más bajo de esas estimaciones, y también año por año cómo han ido modificando esas estimaciones. Por ejemplo, aquí en cuanto a ingresos o EPS, fíjate que aquí vemos la evolución, donde el punto este medio aquí es el consenso, es decir, la media de todas las estimaciones de analista, y luego el punto más alto y el punto más bajo, como puedes ver, donde están las distintas proyecciones, en este caso de los EPS. Y aquí vemos pues el punto más alto en punto más bajo año por año para 2025, para 2026, para 2027, y por supuesto cómo se han ido cambiando o adaptando esas estimaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que para 2024, fíjate que ya estaban las estimaciones de 2025, donde han ido modificándose, y ahora mismo las estimaciones en EPS es que la compañía va a presentar para 2025 15,03, pero fíjate que esas estimaciones, por ejemplo, en junio de 2024, las estimaciones para 2025 eran de 15,65. Por tanto, las estimaciones han bajado ligeramente, lo que quiere decir que si esas estimaciones han ido corrigiendo a la baja, pues lógicamente es por eso, o puede ser un motivo por lo que hemos visto como esta compañía, al igual que muchas otras, han ido corrigiendo en bolsa. Por supuesto, todo esto nos da información interesante para ver las proyecciones a futuro, incluso en cuanto a precio objetivo. Aquí vemos la versión optimista, la versión razonable y también la conservadora, o el consenso, la media, la baja y las estimaciones altas. Por ejemplo, para Microsoft se estima que para 2026 presente o tenga un precio objetivo de $650, cuando fíjate que la compañía ahora mismo estaría cotizando sobre los 389, pues fíjate que el precio objetivo, o aquí 388, como podemos ver, pues fíjate que 650 de más optimista, luego el consenso o el punto medio 506 y el punto bajo $420, lo que quiere decir que en cualquiera de los escenarios Microsoft ahora mismo nos estaría dando un margen de seguridad. Y además aquí vemos que el consenso o el punto medio de analistas nos dice que 38 analistas, que es una buena acción para comprar, luego fuera de rendimiento 14, mantener 4 y luego sin opinión 3, y luego que esté por debajo de la rentabilidad nadie, y también que
vendas, pues no hay ningún analista que te diga que ahora mismo vendas Microsoft. Y luego en este punto de abajo, donde es la parte de revisión que compara el precio de la compañía también con el precio objetivo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la línea naranja sería la evolución del precio, donde podemos ver que ha ido evolucionando hasta los 388 actuales, y la línea azul sería el precio objetivo, lo que quiere decir que cuanto más diferencial hay entre precio objetivo y también el precio actual, quiere decir que hay más margen de seguridad en relación precio objetivo con el precio actual. Luego, si vamos a la siguiente pestaña, aquí podemos ver, por ejemplo, el equipo directivo, cuánta exposición tiene a la empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver como Satya Nadella, que es el CEO, pues tiene 365 millones a valor de mercado. En acciones tiene 859.000 acciones, y esto a fecha actualizada a 13 del 11 de 2024, es decir, que tiene 365 millones en la empresa, lo que quiere decir que la alineación es bastante alta. Aquí vemos también el resto del equipo directivo. Luego en la siguiente pestaña podemos ver, por ejemplo, las compras y ventas de insiders. Aquí, por ejemplo, vemos ventas por aquí, vemos alguna compra por aquí y, por supuesto, cantidad de acciones, porcentaje de acciones, también incluso el precio al que han comprado o han vendido en este caso, también el valor de transacción. Si bajamos un poquito más y rodamos esto, vemos aquí las fechas y el valor de transacción, es decir, si han vendido por aquí, por ejemplo, por 1,5 millones que ha vendido esta persona de aquí, luego por 500.000 que ha vendido esta persona de aquí también. Es decir, que aquí podemos hacer un seguimiento de las compras y ventas de insiders. Y por supuesto, si vamos a la última pestaña, también podemos ver algunos fondos, entidades financieras, por ejemplo el Vanguard, BlackRock, lo que representa en cuanto a porcentaje, es decir, que tienen las compañías que tienen incluidas Microsoft y cuánto supone para su peso. Por ejemplo, tienen el 9% de Microsoft, Vanguard, BlackRock tiene el 7%. Luego podemos ver que a valor de mercado 288 billions, también 684 millones de acciones. También fíjate que el cambio en millones de acciones 10.4 millones, un 1,6% ha cambiado, es decir, que han comprado. Y también lo que supone del portfolio de Vanguard o del resto de aquí, como podemos ver, entidades financieras, fondos de inversión. Es decir, que podemos hacer un seguimiento de qué entidades financieras han comprado o han vendido la compañía en cuestión, sea Microsoft o sea cuales sea. Y por supuesto, pues aquí con este seguimiento podemos hacernos una idea de si estas entidades, fondos de inversión, pues consideran que pueda estar barata o cara. Por supuesto, si vamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de industria, por ejemplo, aquí nos muestran algunos comparables que no son del todo exactos, pero que bueno, depende también del segmento de la compañía, porque como sabes, Microsoft tiene varios pilares o varios segmentos diferenciados. Aquí, por ejemplo, tenemos empresas comparables como Oracle, también como Salesforce, Palantir, Adobe, también Palo Alto Networks. Es decir, que hay diferentes partes, diferentes segmentos. Por supuesto, no tiene que ver con toda la compañía en concreto, porque aquí ves una empresa de ciberseguridad, empresas de software, pero claro, esto es comparando con diferentes segmentos. Aquí tenemos, por ejemplo, la comparativa de los múltiplos, tanto por EV ventas también como por múltiplo per forward. Luego, si vamos a la pestaña de dividendos, vemos la evolución de los dividendos que ha ido repartiendo la compañía. Aquí, por supuesto, vemos el gráfico en función de 5 años, 3 años, el histórico completo y las fechas en las que ha estado pagando los dividendos. Y por supuesto, aquí no solo podemos ver dividendos, sino también los split que ha hecho la compañía. Fíjate que, por ejemplo, el último split que hizo Microsoft fue el 14 de febrero de 2003, que hizo un split 2-1, es decir, que cambió las acciones, y todo esto pues también es interesante hacer el seguimiento. Luego aquí tenemos una pestaña de modelización. Por ejemplo, si a ti te gusta valorar la compañía por descuento de flujo de cajas, pues en esta pestaña puedes cambiar los datos. Por ejemplo, aquí puedes poner tú mismo, puedes escribir la evolución de lo que crees que va a tener en cuanto a crecimiento de ventas. Fíjate que, por ejemplo, si yo creo que para 2028 y 2029, por ejemplo, lo que va a crecer es al 15% los ingresos, pues yo vendría aquí, pondría 15 por aquí, 15 por aquí, y por supuesto todo esto va cambiando los datos. También, por supuesto, aquí nos da el NOPAT, depreciación y amortización, CAPEX, todo esto se puede cambiar.
Incluso aquí pues se puede cambiar el ratio impositivo, también el coste de la deuda, también la tasa libre de riesgo. Aquí, como puedes ver, todos estos datos se cambian y al final pues digamos que te sale una valoración o una modelización por descuento de flujos de caja, que como ya he comentado, este método de valoración es algo más complejo, pero si quieres hacerlo por descuento de flujos de caja, pues tienes aquí una pestaña para hacerlo y personalizar todos los datos. Y por supuesto, en la última pestaña también podemos acceder a todos los datos presentados o todos los informes presentados ante la SEC, es decir, los informes anuales, trimestrales, noticias, también registros, cambios de compras y ventas de insiders, es decir, aquí como ves podemos acceder a toda la información y directamente nos llevaría a la pestaña de la SEC o en este caso la página web oficial con los datos oficiales y por supuesto aquí podemos acceder a toda esta información para saber o conocer más sobre la empresa. Luego tenemos otra pestaña que sería la pestaña de gráficos, en este caso donde aquí podemos poner de forma visual, por ejemplo, la compañía, seleccionamos, imagínate que Nvidia, y aquí con Nvidia o Microsoft pues podemos poner, por ejemplo, lo que queremos ver de forma gráfica. Aquí, por ejemplo, los EPS diluidos y aquí vemos la evolución automáticamente que sale de esos EPS, como han ido creciendo, sobre todo en los últimos años, de forma exponencial con Nvidia. Precisamente es por eso por lo que se ha pagado mayores múltiplos y por lo que la compañía ha tenido un mejor desempeño en bolsa. También tenemos aquí más datos sobre la evolución de forma anualizada de esos EPS. También podemos cambiar aquí y buscar más cosas, como por ejemplo de los últimos años, también el múltiplo, también por ejemplo dentro del income statement, por ejemplo los ingresos totales, podemos ver la evolución de ingresos y también compararla con los EPS, cómo han ido creciendo. Y aquí pues como ves de forma gráfica puedes poner absolutamente todos los datos, ratios, KPIs, es decir, puedes poner absolutamente todo, evolución de stock-based compensation, caja, deuda, todo esto para ayudarte a ver de una forma más gráfica la evolución de la compañía y así poder identificar si es una buena oportunidad o no. Por supuesto, también tenemos otra pestaña donde es la pestaña de screener, donde aquí puedes filtrar diferentes compañías para intentar encontrar oportunidades de inversión. Puedes filtrar por países, por industrias, también por el mercado. Aquí, por ejemplo, imagínate que quieres poner pues Estados Unidos, pues vendrías aquí y pondrías en este caso pues United States, luego después industria, pues toda este tipo de industria que por supuesto la que quieras y puedes excluirla, la que selecciones o no, también el mercado, el tipo de mercado que quieres y aquí también pues por supuesto el criterio, si quieres un tipo de ingresos, que tenga un tipo de ingresos, que tenga un tipo de market cap, es decir, un tipo de tamaño, también crecimiento de beneficios, crecimiento de márgenes o mínimos márgenes, tipo de deuda, lo que tú quieras. Como ves, aquí hay bastante para seleccionar y por supuesto pues aquí tienes el screener donde podrías filtrar de una forma más sencilla. Yo por supuesto, para ponerte un ejemplo, si por ejemplo aquí pongo sector software, por ejemplo dentro del New York Stock Exchange y por ejemplo aquí puedo poner por ejemplo el total de ingresos que la empresa por ejemplo o las empresas que me salgan pues generen entre 100 millones y a lo mejor 1000 millones. Pues imagínate que si le doy aquí pues por ejemplo me sale el listado de compañías que generan entre 100 y 1000 millones dentro de los Estados Unidos, que sean de software y que estén dentro del NYSE. Pues aquí puedes ver todas las compañías y por supuesto aquí pues puedes filtrar, escoger la compañía que más prefieras o empezar a analizar cada una de forma independiente. Por supuesto, si vamos a la siguiente pestaña, aquí tenemos todavía más información relevante, donde por ejemplo tenemos acceso a un calendario donde podemos ver por ejemplo cada semana las compañías que presentan resultados. Fíjate que por ejemplo esta misma semana nos sale que Accenture, bueno, todas estas compañías presentan resultados esta semana de diferentes países. Por ejemplo aquí nos sale que Accenture presenta antes en premercado o en premarket, es decir, antes de que se abra el mercado para Accenture, al mismo tiempo que también por ejemplo FedEx sale que aquí sale en after hour, es decir que presenta después del cierre de mercado. Por supuesto aquí ves la fecha del cierre de ese trimestral, también la capitalización de la compañía y la fecha de presentación. Y aquí por supuesto si vamos tanto al calendario de semanas anteriores podemos ver qué compañías han presentado resultados y también de próximas semanas pues qué compañías van a presentar. Además si vamos aquí también podemos ver un seguimiento por ETFs, compañías, es decir, por ejemplo
ver diferentes ETFs y cómo se están estructurados. Aquí podemos ver, por ejemplo, el SP500, qué compañías o cuáles son las que componen el SP500, en este caso el SPDR SP500 ETF Trust, que aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Apple representa un 6,8%, Nvidia un 6,3%, Microsoft un 6,1%, Amazon un 3,9% y así consecutivamente todas las compañías que componen este índice o en este caso este ETF, donde aquí vemos también un pequeño gráfico con la evolución del ETF y por supuesto podemos buscar otros. Aquí por ejemplo tenemos en el buscador para encontrar empresas individuales, aquí ves por compañías, por ETFs, por ejemplo si quiero seleccionar el Vanguard, por ejemplo ves que aquí me sale la distribución del Vanguard, cómo está repartido, el peso de las acciones, el gráfico, también la cartera, qué es lo que incluye o qué productos incluyes e incluso también por inversores. Por ejemplo aquí imagínate que yo quiero buscar por ejemplo Lilu con su fondo Himalaya Capital, que aquí puedes ver por ejemplo la distribución, en qué compañías está invertido. Por supuesto aquí vemos los pesos que tiene en cartera, el porcentaje de portfolio, donde vemos por ejemplo que Bank of America representa el 29%, luego también los datos relevantes sobre su fondo, las compañías que incluye y por ejemplo aquí podemos ver la evolución del peso en cada compañía. Por ejemplo Micron, lo que suponía, es decir, del 100% a ahora supone un 20% del portfolio. Fíjate que por ejemplo podemos poner Bank of America y lo que supone ahora un 29% y la evolución y también el número de acciones que tiene incluido en su fondo y por supuesto los documentos que ha presentado este fondo, en este caso este gestor con su fondo, y por supuesto puedes acceder a toda esta información. Además aquí, aparte de la parte de Investor Holding, donde por supuesto puedes seleccionar otro tipo de inversores, también puedes ir a Super Inversores, donde aquí pues por ejemplo tenemos Warren Buffett, Charlie Munger, Lilu, Joel Greenblatt, también Michael Burry. Por ejemplo, si quieres ver lo que tiene Warren Buffett, pues simplemente accedes aquí. Aquí vemos dentro de Berkshire Hathaway todas las empresas que componen su empresa. Aquí podemos ver incluso los pesos de cada una. Por ejemplo, Apple es la que más o la principal posición con el 28%, luego tiene American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum, Moody's, etcétera, etcétera. Y también aquí vemos los principales cambios que ha hecho en cartera, que ha vendido, por ejemplo, un poco de Bank of America, el 14%, el 3% lo ha aumentado en Occidental Petroleum, ha también aumentado en Verisign y Sirius, y aquí, por ejemplo, podemos hacer el seguimiento y, como te decía, pues por supuesto ver la evolución de la compañía. Por ejemplo, lo que ha representado Apple, que fíjate que pasó a estar, por ejemplo, en 2020 a representar casi el 50% de la cartera, ahora mismo ha reducido. Por tanto, podemos hacer el seguimiento de cada compañía y cómo ha estado invirtiendo, y también, como te decía, pues por supuesto la documentación, en este caso no del fondo, sino de la empresa Berkshire Hathaway, es decir, el holding de Warren Buffett. Por supuesto, aquí aparte de la pestaña de superinversores, también podemos hacer o ver las diferentes cartas que han presentado los hedge funds, es decir, los distintos fondos de inversión. Por ejemplo, ¿quieres ver las cartas que ha presentado Warren Buffett? Pues directamente nos lleva a la página Drive, donde aquí directamente está el documento donde podemos leernos toda la información de las cartas anuales, trimestrales que ha presentado Warren Buffett. Fíjate que aquí, bueno, tarda en cargar un poco porque son 5.304 páginas, como puedes ver, y esto tarda un poco, pero digamos que aquí, pues como ves, puedes acceder, como ves, a toda esta información y directamente pues empezar a leer todo esto para sacar más información sobre lo que opina Warren Buffett en las cartas anuales, trimestrales, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, como ves, tienes muchísima información y no solo de Warren Buffett, sino de todos los grandes inversores. Por tanto, podrías hacer un seguimiento más exhaustivo de cada inversor para ver exactamente en dónde invierte o en qué ha comprado, qué ha vendido, etcétera, etcétera. Y todo esto, como ves, te puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Por supuesto, luego vemos aquí más pestañas, donde aquí, por ejemplo, me voy a detener en la parte de fórmulas para que veas cómo, por ejemplo, la web te calcula las diferentes formas o hace los diferentes cálculos para que sepas cuando
cuando no te muestra un dato, cómo lo calcula. Por ejemplo, quieres saber cómo calcula el retorno total sobre el capital, pues aquí tienes la fórmula que utiliza, porque recuerda que hay algunas fórmulas o métricas que son non-GAAP, es decir, que las calcula cada uno a su manera, y por tanto aquí puedes verificar si realmente la forma de calcular te vale o no te vale, o tienes que calcularlo tú por tu cuenta. Por supuesto, aquí ves un montón de datos y cómo lo calcula. Por ejemplo, la parte de deuda sobre el patrimonio neto, que calcula en este caso la deuda total y la divide entre el patrimonio neto total, o la deuda neta frente al ratio EBITDA, que aquí coge la deuda neta EBITDA por definición media, también cómo calcula la deuda total. Es decir, todo esto te puede ayudar a ver si realmente todos los datos que presenta la plataforma son correctos o no, o se ajustan a los cálculos que sueles hacer tú. Y también hay otras pestañas como por ejemplo las ventas de insiders, pero ahora por fecha, donde de forma actualizada, es decir, a día de hoy, por ejemplo, te muestra todas las ventas y compras que se están haciendo de insiders, pero de diferentes compañías. Es decir, que aquí ya puedes hacer un seguimiento de compras y ventas de diferentes compañías de forma más actualizada para estar al día. Y por supuesto, en la última pestaña también tienes un listado de acciones donde ya directamente puedes filtrar distintas compañías. Por ejemplo, si quieres seleccionar las mega caps, si quieres seleccionar por small caps, si quieres seleccionar, por ejemplo, por las mejores acciones de mayor rentabilidad en el último año, también la mayor rentabilidad en el pasado año. Por supuesto, también listas de dividendos, es decir, que aquí ya tienes un resumen de diferentes listas ya estructuradas. Y por supuesto puedes ir, oye, que por ejemplo yo quiero buscar empresas grandes directamente entre 10 billions y 100 billions. Pues aquí puedes ver, por ejemplo, todas las compañías que reúnen estas características, 100 compañías que reúnen estas características. En vez de esto, imagínate que quiero buscar small caps, pues en este caso voy aquí y me sale el listado de small caps y una lista de 100 acciones que están cotizando entre 300 millones y 2 billions. Por tanto, aquí de forma resumida, pues puedes ir a diferentes listados y encontrar el tipo de empresa que más se adapte a tus necesidades. Y para terminar, me gustaría enseñarte la pestaña quizás más importante de la plataforma finchat.io, que es la parte de Copilot, es decir, la parte de inteligencia artificial, utilizando todos los datos que almacena la plataforma y además todos los enlaces a los que te enlaza esta plataforma. Es decir, tanto los informes anuales, trimestrales, todos los datos registrados, estimaciones de analista, márgenes, beneficio, todo, absolutamente todos estos datos que están registrados, pues esta inteligencia artificial de Copilot pues se nutre con toda esa información y te puede dar información mucho más resumida, e incluso te puede responder preguntas que a lo mejor a ti te llevarían varias horas llegar a saber o llegar a buscar esa información. Por tanto, aquí te quiero mostrar la parte de inteligencia artificial, que es quizás este apartado, aparte de otros, porque la plataforma es verdad que tiene muchos datos, pero este apartado, el de inteligencia artificial, para mí, y aquí te doy una opinión personal, es quizás una de las razones por la que me estoy planteando pasarme a esta plataforma de pago, precisamente porque, como sabes, yo ya he estado utilizando Ticker de pago y me parece una de las mejores plataformas de información de diferentes compañías, pero esta, finchat.io, me parece que es una plataforma que mejora en muchos aspectos Ticker y además encima ofrece esto que vamos a ver ahora de inteligencia artificial. Lo primero, recuerda que para utilizar esta y otras plataformas siempre te recomiendo que utilices Google Chrome como buscador para poder usar la parte del traductor. Recuerda que aquí me cambio de cámara y tienes la parte de traducir, pues si le das a traducir, ya automáticamente la inteligencia artificial de finchat.io puedes ponerle o hacerle preguntas en español directamente. Por tanto, fíjate que si yo vengo aquí y selecciono, aquí por ejemplo me viene por defecto algunas preguntas que les puedes hacer, como por ejemplo cuáles son los comentarios recientes sobre Mark Zuckerberg, que aquí por supuesto entraría en la versión de, por ejemplo, el último conference call y te diría toda esa información
información de forma estructurada, pero yo ahora mismo lo que quiero hacer es ponerte un ejemplo con la compañía de ASML y hacerle diferentes preguntas para que veas cómo la inteligencia artificial puede buscarte toda esa información, puede ahorrarte cientos de horas de trabajo, de análisis y de estudio, y de forma resumida pues puedes tener toda la información delante en minutos, en pocos minutos, y así poder decidir si es una buena o una mala oportunidad de inversión. Por ejemplo, para que veas el potencial de esta herramienta, le he preguntado cuál ha sido el crecimiento de beneficios y EPS de ASML en los últimos 5 años, y si en este caso le doy aquí a buscar, fíjate cómo en tiempo real va a tardar segundos en contestarme y en buscar la información. Fíjate que ahora mismo sale que Copilot está buscando la información y me acaba de contestar ahora mismo, y me dice: en los últimos 5 años ASML ha experimentado un notable crecimiento tanto en sus beneficios netos como en sus beneficios por acción. A continuación se presenta un resumen detallado de este crecimiento en beneficios netos, y aquí te sale año por año, 2020, 2021, 22, 23, 24, los beneficios netos que han presentado y lo que supone de crecimiento anual o no. Creció un 65, un menos 4, un 39, un menos 3, y fíjate que también aquí te sale crecimiento total en los últimos 5 años un 188%, y luego fíjate que la tasa anualizada ya te la calcula de ese beneficio neto o ese crecimiento de beneficio neto, y luego fíjate que el crecimiento de los EPS, que también te los pone año por año, de 8.5 a 19,25, creciendo un 37, un 69, luego un menos 1, un 40 y un menos 3, con una tasa anualizada del 25% y un 207% en todo el periodo de esos 5 años. Fíjate que además nos da más información. Estos datos reflejan, es decir, saca conclusiones la inteligencia artificial. Estos datos reflejan un fuerte crecimiento de beneficios en ASML, especialmente los años 2001 y 2003, donde se observaron crecimientos significativos tanto en el beneficio neto como en EPS. Sin embargo, en 2024 ambos indicadores experimentaron una ligera disminución en comparación con el año anterior. Y fíjate que aquí hay más información donde nos pone un gráfico de la evolución de esos ingresos. Fíjate, nos pone la evolución de los ingresos de la compañía año a año para que veamos realmente cuál ha sido la evolución, y si bajamos un poquito más también vemos la evolución de los EPS, como por ejemplo desde 2005 ha pasado de 0,7 de EPS hasta actualmente 2024 19,3, lo que quiere decir que aquí vemos una evolución clara en ingresos de forma gráfica y en EPS, y fíjate que además aquí nos salen preguntas relacionadas para que sigamos preguntando a la inteligencia artificial sobre ASML. Otras preguntas como qué factores han influido en el crecimiento, cómo ha comparado ese crecimiento con otras empresas del sector, cuáles son las proyecciones de crecimientos. Por ejemplo, vamos a preguntarle qué factores han influido en el crecimiento de ASML en los últimos años. Le damos aquí y fíjate que vuelve a pensar, vuelve a buscar ahora mismo información en tiempo real, y verás que en unos pocos minutos o en unos pocos segundos, fíjate que se está leyendo todas las transcripciones, como puedes ver aquí, en tiempo real, y verás como ahora mismo, sin yo cortar, ya me está contestando. Fíjate que en los últimos años varios factores han influido en el crecimiento de ASML. A continuación se detallan los principales impulsores de crecimiento, y aquí te pone los factores principales. Por ejemplo, en el Q4, la inteligencia artificial se ha convertido en el motor clave de crecimiento de la industria, creando oportunidades significativas para ASML. Es decir, la inteligencia artificial en el Q4 ha ayudado al crecimiento de ASML. También se espera que el negocio de Logic crezca con un aumento de nodos de vanguardia, mientras que Memory se mantendrá fuerte. Esto es otro punto, es decir, que en esos dos segmentos, uno que se mantenga fuerte y el otro que siga teniendo un fuerte crecimiento. Además, el mercado de semiconductores sigue siendo robusto, impulsado por la demanda de procesos más avanzados en la parte de lógica y memoria, que son los dos segmentos. Y por supuesto, ASML ve una oportunidad de ingresos para 2030 entre 44.000 millones a 60.000 millones, es decir, ya nos está resumiendo el guidance que dio el equipo directivo
directivo en la conference call y nos lo está diciendo aquí. Por tanto, aquí vemos el objetivo y el potencial de crecimiento de esta compañía. Pero es que digo más, fíjate que si bajamos nos hace otro resumen donde dice ASML ha experimentado un crecimiento significativo impulsado principalmente por la creciente demanda en tecnologías avanzadas en la industria de semiconductores, especialmente en áreas de inteligencia artificial, la transición energética y la electrificación, es decir, estos tres pilares que están haciendo que la compañía tenga cada vez una mayor demanda. Además, la empresa también se ha beneficiado de la construcción de nuevas máquinas a nivel mundial que están programadas para utilizar sus herramientas. Sin embargo, ha enfrentado desafíos debido a la recuperación más lenta de algunos segmentos en el mercado y la reducción de ventas en China. Es decir, que nos dice tanto la parte positiva como también la parte negativa, y además nos manda tanto a presentaciones, a la última presentación, para encontrar más información o de dónde ha sacado esa información, y también de la conference call. Por tanto, aquí podemos ver de forma resumida cómo en cuestión de menos de un minuto tenemos acceso a toda esa información. Incluso si queremos saber algo más, como por ejemplo qué tipo de riesgos podríamos encontrarnos para los próximos años, o por ejemplo qué tipo de riesgos podría afrontar ASML para que los beneficios no crezcan en los próximos 5 años, pues también se lo podríamos preguntar a la inteligencia artificial, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí como ves le he preguntado qué riesgos existen para que las estimaciones de ASML a 5 años no terminen cumpliéndose, y en este caso si le damos a buscar para ver exactamente lo que nos dice la compañía, fíjate que está leyéndose otra vez las transcripciones para ver realmente cuáles pueden ser los potenciales riesgos para que no se cumplan o no se terminen cumpliendo esas estimaciones, y fíjate que aquí nos vuelve a decir cuáles son segmentados de forma, digamos, cuáles son los principales riesgos a los que se puede enfrentar la compañía. Por ejemplo, aquí vemos algunos riesgos que nos resalta la inteligencia artificial, donde nos dice que la demanda de inteligencia artificial y la capacidad de los clientes, donde la descripción nos dice que la inteligencia artificial ha sido el motor clave de crecimiento, pero si la demanda de inteligencia artificial se desacelera y si los clientes no logran aumentar su capacidad para satisfacer esa demanda, podría haber un impacto negativo en las estimaciones de ASML. También al mismo tiempo retrasos en los pedidos de los clientes, precisamente porque esto ya lo hemos visto anteriormente y aquí nos lo dice. En 2023 ASML experimentó retrasos significativos en la capacidad de algunos clientes. Aunque el riesgo de volumen es menor que en 2024, no se puede descartar completamente la posibilidad de nuevos retrasos en los pedidos. Como sabes, si esos pedidos se retrasan, aunque estén pedidos, esos ingresos llegarán más tarde y por tanto la compañía podría sufrir alguna merma puntualmente en los ingresos y en los beneficios. Y por supuesto también los riesgos geopolíticos, donde nos comenta que las tensiones geopolíticas y las nuevas restricciones de control de exportaciones representan un riesgo significativo. Estos factores son difíciles de cuantificar y podrían afectar a operaciones y ventas de ASML, especialmente en el mercado clave como China. Por tanto, aquí al final, a modo de resumen, estos riesgos reflejan incertidumbre en el entorno operativo de ASML que podría influir en su capacidad para cumplir con las previsiones futuras. La empresa debe navegar cuidadosamente estos desafíos para mantener su trayectoria de crecimiento, y por supuesto, como ves, vuelve a decirnos que lo ha sacado tanto del conference call del cuarto trimestre como de la última presentación que nos han mostrado. Por tanto, como ves, esta herramienta de inteligencia artificial es muy potente, puesto que en cuestión de minutos nos puede contestar a cualquier pregunta buscando o recopilando todos los datos o toda la información que hay en la plataforma. Por supuesto, este es el enorme potencial que tiene esta plataforma, finchat.io, y por supuesto te podría ahorrar mucho tiempo de análisis y valoración. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo tutorial de finchat.io. Recuerda que aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado vas a tener un enlace a esta plataforma para que de forma gratuita puedas probarla y así valores si te merece la pena comprarla o no. Y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos el próximo.